Bueno, hermanos, hermanas, es un placer otra vez tenerlos con nosotros. Les mando un cordial saludo. Ya lo hice a través de los pensamientos de la semana. Les extiendo las gracias por los saludos y los deseos de que me mejore la salud. Estuvo un poquito complicado, pero ya está todo bien. Les mandamos un saludo de parte de la congregación a todos ustedes. Dios mediante, y les pedimos oración. Probablemente para el próximo mes ya vamos a estar llevando a cabo los servicios en forma semanal con la congregación. Hoy estamos en el edificio, pero no está la congregación, lo estamos haciendo cada 15 días. Pero bueno, esperamos que el Señor nos bendiga y nos permita que podamos regularizar las cosas. Así que un abrazo para todos ustedes. En esta ocasión vamos a trabajar con el libro de Hechos, capítulo 2. Voy a leer algunos versículos acá y voy a leer unos versos del capítulo 4. En el capítulo 2, verso 41 al 47 dice: así que los que recibieron su palabra, es decir, la predicación de Pedro en este caso, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros y en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Y después en el capítulo 4, versos 32 al 35, dice: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Vamos a orar y vamos a trabajar con este texto bíblico. Señor, gracias por tu palabra una vez más, y en este momento te pedimos que la bendigas por favor a nuestro corazón, y que nos ayudes a interpretarla de una manera objetiva, sin introducir en ella ideas que no le pertenecen, que no partieron de tu mente. Así que, Señor, te rogamos que nos guíes, y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, estamos hablando de pugnas ideológicas, es decir, ideas sugeridas por un hombre caído,
y que pretende ese hombre caído construir una sociedad ideal que no tiene en cuenta a Dios. Más bien pone al hombre como Dios, el único Dios, el Señor del universo. Y hoy vamos a hablar de socialismo cristiano. Lo que quiero es que respondamos a la pregunta, ¿es bíblico el socialismo cristiano? El otro día hablábamos de marxismo y ahora vamos a abordar este tema. Y sí, es interesante el socialismo como ideología porque trata de abordar y de darle algún tipo de respuesta a la problemática social, especialmente el tema de justicia. Es decir, y tenemos que ser realistas, hay una cantidad de injusticias que se dan en la sociedad, otra vez, en nuestro querido continente, de norte a sur. No hablo solamente del continente latinoamericano, sino estas naciones ricas también hay injusticias sociales. Pero el asunto no se trata acá si es, socialmente aceptable el socialismo, no me interesa discutir eso, sino si es avalado por las Sagradas Escrituras. Recuerden que no estamos tratando de definir ideologías para confrontarlas con otras ideologías, sino que intentamos buscar la opinión de las Sagradas Escrituras, que tiene que decir Dios acerca de las ideologías humanas. Y esto es importante porque hay mucha gente en este momento que ve en estos pasajes bíblicos que acabo de leer en el libro de los Hechos una clara indicación de socialismo, y algunos incluso ven comunismo en y entre la iglesia primitiva. Y entonces lo que quieren es tratar de emular o quizás resucitar esas ideas socialistas o comunistas de la iglesia primitiva. Así que la pregunta entonces es, el socialismo, y si quieren una barra comunismo, ¿no? Aunque no son la misma cosa, cuidado, ¿es bíblico? ¿Es correcto? En una entrevista que se le hizo al actual Papa Francisco, un compatriota mío, que fue publicada en el diario italiano llamado La Repubblica, y en donde se estaba discutiendo sobre si aceptaría el Papa una sociedad de inspiración marxista, este señor dijo algo que a mí me llamó poderosamente la atención. Dice, son los comunistas los que piensan como los cristianos. Bueno, ¿es cierto eso? A ver, y la respuesta es no, definitivamente no, es un disparate. Porque si nosotros agarramos a un verdadero comunista y le preguntamos si esto es así, si piensa como pensamos nosotros los cristianos, él le va a decir que no. Definitivamente no puede ser. Si es un verdadero comunista, ahora si no sabe de qué está hablando, bueno, puede ser. Pero recuerden que habíamos hablado de las ideas de Marx y uno de los fundamentos de su ideología es que no existe Dios. Él consideraba que la religión es una experiencia de algo que es un mito, es una fantasía, no existe, algo que no es una realidad. Entonces, todo el montaje de todo el sistema comunista sobre esas ideas que por lo pronto desacreditan la existencia de Dios y por el otro lado tiene un concepto equivocado de la historia, de la sociedad, de la naturaleza humana, bueno, nos va a dar como resultado un edificio que se va a venir abajo. Entonces, atención, esto que dice este hombre de que un comunista piensa como los cristianos es un disparate. No están de acuerdo con nada de lo que dicen los cristianos. Y luego agrega esto, dice, Cristo ha hablado de una sociedad donde los pobres, los débiles y los excluidos sean quienes decidan, no los demagogos, los barrabás, sino el pueblo, los pobres, que tengan fe en Dios o no, pero son ellos a quienes tenemos que ayudar a obtener la igualdad y la libertad. Dice que Cristo ha hablado de esto. Bueno, a ver, pero yo me pregunto, ¿en qué lugar dijo Cristo semejante cosa? Yo ya llevo algunas décadas trabajando en este oficio
de estudiar y de predicar las Escrituras, de enseñar, y no ha encontrado en los Evangelios, y fuera de ellos en el resto del Nuevo Testamento, a alguien que le adjudique a Jesucristo semejante cosa. Jesús nunca dijo que las decisiones estaban o le pertenecían a los pobres o a los excluidos de la sociedad. ¿En qué lugar Jesús dijo semejante cosa? Esto es algo terrible porque, a ver, si miramos los evangelios, si de algo se trata, Jesús lo que hablaba era de que debemos someternos a las decisiones de la voluntad divina, no la voluntad de los hombres en la sociedad. Y bueno, claro, muchos aplauden este tipo de discurso conciliador porque trata de alguna manera de calmar las aguas, a la gente le gusta esto. Un discurso, por cierto, que es presentado desde la plataforma de una institución religiosa o un sistema que se ha sostenido por 1500 años sobre la espalda de los pueblos y sus mártires, y que por cierto se ha ido enriqueciendo como cualquier otra corporación empresarial a través de la historia. Así que es una ironía de dónde viene semejante comentario y de adjudicarle a Cristo cosas que jamás dijo, según nos dicen los evangelios. Hagamos un poquito un repaso de qué es lo que viene diciéndonos el apóstol Pablo a la iglesia acerca de tener cuidado con las ideologías que pretenden introducirse a la iglesia y cambiar su manera de pensar. Y Pablo nos dijo, ante todo, que no debemos conformarnos a este siglo, que no debemos acomodarnos al molde de la sociedad. Nosotros tenemos que ofrecernos a Dios en sacrificio vivo, no a la sociedad. Nos dijo también, eso lo vimos en Romanos capítulo 12, versículo 2. Nos dijo también que tenemos que transformarnos en nuestra manera de pensar, es decir, las cosas que nosotros consideramos tienen que estar enfocadas. Este hombre nos decía que debemos transformarnos para poder comprobar cuál sea la voluntad de Dios, que dijo que es buena, es agradable y perfecta. No incompleta o que no tiene la capacidad de ayudarnos en estas discusiones en cuanto a política, en cuanto a economía, en cuanto a sociedad, aunque es cierto que la Biblia no es un manual de política o de economía o sociedad, pero sí tiene respuestas para poder abordar estos temas. Así que no tenemos que buscar entonces cuál es la voluntad de los hombres, sino comprobar la buena voluntad de Dios. Debemos renovar nuestra manera de pensar, que muchas veces está condicionada por la presión de estas ideologías que se nos meten adentro, y tratar de tener una mente renovada. Nos insta a no dejarnos defraudar o estafar por palabras persuasivas, como suelen hacer los dirigentes hoy, y que no nos dejemos llevar prisioneros a lo que el apóstol Pablo describe como huecas sutilezas según la tradición de los hombres y no según Cristo. Así que hoy día en la iglesia estamos observando personas que están moviéndose más en la esfera de cómo piensan los hombres sin Cristo que en lo que dice el Señor a través de su santa palabra. Y luego dijimos que también el apóstol Pablo nos dice o nos recomienda que debemos andar como anduvo Jesucristo. Es decir, arraigados o cimentados y luego, bien parados, y luego edificando encima de eso, y esa edificación, si estamos bien cimentados, va a ser una edificación estable. Dice que debemos también mantenernos o estar confirmados en la fe y con acción de gracias. Y todo esto en Cristo, no en las ideologías de los hombres sin Cristo, o que son enemigos de la cruz, o que niegan la existencia de Dios. Yo no sé, pero a ver, nosotros hoy parece que nos vamos arraigando más bien en las ideas de estas corrientes filosóficas, en lugar de afirmarnos en las cosas que nos enseñó Jesucristo. Y claro, si nosotros nos afirmamos en esas cosas, lo que vamos construyendo arriba, aunque estemos adentro de la iglesia, va a ser un edificio
que no va a tener mucha estabilidad, que digamos. Del comunismo, honestamente, no voy a hablar, tal vez puntualizo alguna cosa, pero no voy a hablar de eso porque, siendo que las bases son marxistas, y ya estuvimos hablando de cuáles eran las ideas de Marx, podemos concluir que todo el edificio que construyamos entonces sobre esa ideología es un edificio en falso y se tiene que derrumbar. Y las evidencias históricas de este último siglo nos habla a las claras, ha demostrado que realmente el comunismo es un verdadero fracaso como experimento político, económico y social. Ahora, dentro del campo evangélico, y acá es donde me quiero enfocar ahora, se ha levantado un sector del mismo y que está cobrando fuerza en España y en Latinoamérica de la denominada cristiandad socialista o cristianismo socialista. Incluso proponen que la persona del Señor Jesucristo era un socialista, que los apóstoles eran socialistas y que, como vemos acá, según nos dice Lucas en el libro de Hechos, la primera comunidad cristiana, eran de tendencia socialista. Incluso algunos van más lejos y dicen que eran comunistas. Así que atenti con eso. Ahora, para los socialistas cristianos, el único sistema moral es el socialismo. Y el capitalismo es el demonio. Es el sistema demoníaco que lo que hace es esclavizar a la gente. Si bien es cierto que existe un sector intelectual dentro del cristianismo que abraza estas ideas, sin embargo, en la gran mayoría, y otra vez estoy hablando dentro de los círculos cristianos, la mayoría de las personas no tienen la menor idea de qué es el socialismo y qué es el capitalismo. Es decir, que puedan definir con claridad, en una forma inteligente, qué es o qué entienden por socialismo y por capitalismo. Y bueno, podemos hacer un experimento. Agarre un papel y un lápiz, aquellos que se estiman cristianos socialistas, y escriba en el papel una definición que haga sentido de lo que es el socialismo, y luego en una columna de al lado escriba una definición coherente de qué es el capitalismo. Y la gente no puede escribir 2 renglones. Y si escriben algo es porque encontraron en el YouTube o en las páginas de la red algún fanático que escribe estas cosas, pero realmente no tienen idea de qué habla este sistema. Y cuidado, el socialismo es una ideología, el capitalismo no es una ideología. El capitalismo se trata de un mecanismo económico o un mecanismo operativo, pero no es una ideología. Claro, están los que creen que saben mucho y quieren y definen el capitalismo como una ideología. No, señor, no es una ideología. Es un sistema que establece el mercado mismo, la forma en que el mercado se mueve, que ya lo vamos a hablar, ya voy a hablar del capitalismo, pero no tiene nada que ver como ideología como lo es el socialismo. Eso es algo que tenemos que tenerlo presente. Y bueno, mucha gente entonces desconoce qué es el socialismo, desconoce qué es el capitalismo. Y yo me pregunto, bueno, pero si nosotros no podemos definir los conceptos con claridad, ¿por qué los abrazamos? Si yo no sé lo que quieren decir o lo que proponen, ¿cómo es posible que trato de equiparar las ideas de una ideología con las enseñanzas de la palabra de Dios? Y no solamente eso, pero inclusive ir más lejos y decir que Jesucristo y los apóstoles eran socialistas, o que los cristianos primitivos eran de línea socialista. Es una cosa que no se puede entender honestamente. Para no complicarles mucho con definiciones muy técnicas acerca de esto, el socialismo se trata de una doctrina que promueve la posesión pública de los medios de producción. Es decir, usted puede tener una casa, pero lo que son las empresas
y el campo, la tierra, es de dominio público. Acá estamos hablando básicamente de la estatización de los bienes de producción en lugar de la privatización de dichos bienes. No solamente eso, pero promueve también un control colectivo y más planificado de los recursos de la economía en pro del interés general de la sociedad. Esto suena muy lindo en el papel, ¿no? Como definición, pero cuando trasladamos esto al terreno de la práctica nos damos cuenta que no funciona de esa manera. La realidad nos muestra que cuando se habla del interés general de la sociedad, no es general, sino que es el interés de un sector de la sociedad que ellos definen como el sector vulnerable. Pero entonces se atiende a ese sector vulnerable a espaldas del otro sector que le llaman el sector privilegiado. Y prácticamente el sector privilegiado mayormente, aunque dicen que son los millonarios, eso es cuento chino, es la clase media de la sociedad. Y entonces la clase media es la que sostiene a ese supuesto sector vulnerable. Así que, otra vez, vamos a llamar a las cosas por su nombre. Repito, en el papel suena muy bien, pero cuando lo llevamos al terreno de la práctica y nosotros podemos corroborar eso en nuestro mismo y nativo continente latinoamericano, vemos que las cosas son diferentes a lo que se dicen con el micrófono o desde las plataformas públicas o en los libros de lectura. En el sistema socialista se desaparece por completo cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital. Si, por ejemplo, usted trabaja toda su vida, 20, 30 años, se gasta la juventud trabajando horas y horas y va juntando un dividendo, un capital, se hace un capital, cierto monto de dinero, y luego decide comprarse un campo. Y quiere comprar un campo para criar caballos. O qué sé yo, criar vacas para comer asados hasta cansarse, invitar a los vecinos a comer asado. O qué sé yo, quiere agarrar ese campo y dividirlo en parcelas, regalarlas o venderlas a otro. O qué sé yo, plantar girasoles. Usted trabajó y compró eso. Bueno, en un sistema socialista democrático usted no lo puede hacer. ¿Por qué razón? Bueno, porque supuestamente esa tierra es propiedad de todos. Cuando en realidad no es, cuando dicen es propiedad de todos, termina siendo propiedad de nadie, porque nadie puede hacerse cargo de eso. Y ellos dicen, no, sí, cómo no, es patrimonio público, cuando en realidad pasa a ser un patrimonio del Estado. ¿Y qué es el Estado? Todos nosotros. No, en el papel, en el diccionario eso es el Estado, pero en realidad el Estado pasa a ser la casta política. Así que las tierras que usted no tiene derecho a comprar y parcelar o a usarla como quiera, pasa a ser propiedad de la casta política que son, a fin de cuentas, pasan a ser los terratenientes, los que dicen quién debe tener, cuánto debe tener, cómo debe tener, y usualmente terminan ellos haciéndose dueños de esas tierras y de esa manera incrementar sus patrimonios privados. Una cosa increíble que lo vemos muy, muy a menudo en nuestro querido continente. Para lograr ese objetivo, entonces, ese mal llamado Estado puede controlar los precios. A ver, acá tenemos este parlante, el otro día lo usé como ejemplo. Este parlante, yo lo fabrico, necesito comprar la materia prima, las máquinas para el ensamblado, necesito contratar operarios que me ayuden a manejar la máquina, necesito personal administrativo que me lleve la contabilidad, necesito también entonces personas que pongan en cajas, en fin, el producto, camiones que lleven el producto a los lugares donde se van a vender o presentar al mercado. Y entonces, al final, todo eso, la luz, el gas de la fábrica y qué sé yo, unas cuantas cosas, me demanda que le ponga un precio, un valor a eso. Y el valor es 100 pesos. Bueno, el Estado viene y me dice, no son 100 pesos, van a ser 50 pesos. No, pero escúcheme, 50 pesos no cubre los gastos. Me voy a quiebra, no puedo sostener los gastos. Tiene que ser 100 pesos. No,
van a ser 50 pesos. Pero señor, no puedo hacer eso. Estoy comprometiendo toda la inversión. La gente se va a quedar sin trabajo. Vamos a tener que cerrar la factoría. 50 pesos. Si no le gusta, se expropia. Y ese es el segundo mecanismo. El Estado usa o tiene el poder de la violencia legal para expropiar a la persona lo que es privado, lo que es de la persona, la factoría con todo el cuadro de producción, y dice ahora pasa a ser propiedad del Estado. Y no solamente eso, pero también entonces lo que hacen es agravar a la sociedad con las cargas fiscales. Le cobran impuestos. Viene el Estado y le dice, de todo lo que usted trabaja y gana, que es suyo, ya deja de ser suyo, el 10% va a ser nuestro. O el 20%. Al otro año vienen y le agravan 10% más. Y usted entonces termina trabajando y la mitad del tiempo que usted trabaja gratis para el Estado. Usted lo que hace es, todo lo que le quitan es para dárselo a la maquinaria estatal. Así que usted, la mitad del tiempo, es un esclavo. Claro, no quieren usar ese término, pero básicamente trabajar gratis es ser un esclavo. Porque si usted está trabajando la mitad del día para el Estado, está trabajando gratis. Para usted no trabaja, trabaja para otro. Eso es esclavitud estatal. Otra vez, nos disfrazan con terminologías técnicas para que no suene tan duro. Pero vuelvo a repetir, del papel al terreno de la práctica, esa es la realidad con la que nos están dejando este sistema que llaman socialismo. Claro, debido a que el Estado es necesario para controlar y para manejar todo, supervisar, entonces va creciendo en una forma considerable y como no produce el Estado absolutamente nada, entonces tiene que cobrar impuestos que van aumentando al resto de la sociedad para mantener este monstruo de 1000 cabezas que sigue produciendo otras para poder entonces mantener esa maquinaria social que ellos llaman socialismo. Los cristianos socialistas proponen una visión progresista de la sociedad. El progresismo es una palabra hoy día que ha cobrado mucha relevancia en el entorno latinoamericano y ahora está cobrando fuerza acá en Norteamérica y en Canadá. Y proponen, por ejemplo, ponen el énfasis en la dignidad humana. Pretenden ser defensores de la dignidad humana. Sí, bueno, fenómeno, otra vez en el papel. Pero resulta que esta gente que considera la dignidad humana trata al individuo como un tonto. Que la persona no tiene la capacidad para decidir qué cosas le conviene, qué cosas le son necesarias, no sabe qué estudiar, cómo estudiar, a qué escuela ir, qué sistema de salud debe tener. O sea que el único que sabe cómo manejar las cosas es el Estado y nosotros, los tontos, los estúpidos que no sabemos, tenemos que someternos a la disyuntiva, ¿no es cierto?, de que somos unos ignorantes y por lo tanto tenemos que venir a buscar al papá Estado para que mantenga nuestra dignidad humana. O sea que, miren qué interesante, nos dicen que defienden nuestra dignidad humana, pero nos tratan como unos imbéciles. Tratan de priorizar los derechos humanos. Defienden los derechos humanos, pero resulta que los que defienden los derechos humanos no nos permiten que ejercitemos nuestro derecho a lo privado, a la propiedad. El Estado decide a qué cosas tenemos derecho o a qué cosas debemos tener acceso. No tenemos derecho a la libre opinión. Los medios de comunicación son supervisados porque no pueden decir lo que quieren. No se tiene el derecho, por ejemplo, de criticar o cuestionar al Estado o la casta política. No se tiene derecho a invertir o no se tiene derecho al emprendimiento personal o privado. Nos dice que ponen en primer lugar a las personas. En la práctica, en realidad, se pone en primer lugar al Estado. Y vuelvo a repetir, el Estado no toda la gente, aunque debería ser así, sino el sector privilegiado de la sociedad que es justamente la cúpula política. Así que el Estado
ese grupo selecto de personas, ellos son los que adquieren el primer lugar. ¿Qué dice la Biblia? La Biblia nos dice que es a Dios a quien le tenemos que dar el primer lugar, no al individuo. Y que debemos primeramente buscar el reino de Dios y su justicia, no al individuo. Roma promovía, en los tiempos en que se inspiraban las Escrituras, el concepto de lo primero es el Estado, o el emperador estaba primero, o en el periodo senatorial, antes del nacimiento de Cristo, que era el Senado, la clase social alta de la sociedad, los patricios de la sociedad romana, formaban el Estado, las familias privilegiadas, llenas de plata, que eran los parásitos que vivían, supuestamente representando a la gente de la sociedad, cuando en realidad se enriquecía el Senado. Y es por eso que eventualmente el periodo senatorial o de la República fue reemplazado por el imperial, que fue otro desastre también. Sostienen que somos todos iguales y que, en fin, no hay diferencia entre las personas, pero resulta que promueve la ideología de pluralidad de género. ¿En qué quedamos? ¿Somos todos iguales o somos todos distintos? Abogan por los derechos humanos, pero le niegan los derechos humanos al feto. Pero bien, a ver, tiene más derecho una ballena que un feto de un ser humano en la actualidad. Los bienes deben ser un patrimonio público, dicen, excepto los bienes de la oligarquía política, el poder de mano de unas pocas personas pertenecientes a la clase política, que se hace multimillonaria a costilla del Estado. Porque, a ver, cuando vemos nosotros, hay una situación ahora en donde en el sur del continente hay personas que supuestamente no tienen dónde vivir y ocupan tierras, y hay todo un problema con eso, tierras que son privadas, ahí tiene sus dueños. Y vemos a los políticos saliendo y diciendo, ¿no es cierto?, que la gente tiene derecho a sus tierras. Resulta que tenemos el caso de una dirigente que tiene unos hoteles en el sur del continente a cuartos vacíos. Y yo digo una cosa, pero si tiene tanta convicción esta gente, ¿por qué no ocupan esos edificios vacíos y les dan un cuarto a cada una de estas personas que no tienen dónde vivir? No, eso no se toca. Todo lo que hay en el país es de dominio público, excepto las propiedades de los políticos. Eso no, eso es derecho privado. ¿Se dan cuenta la incoherencia que hay en la manera de pensar en estos sistemas? Vuelvo a repetir, en el papel es una cosa, pero cuando lo llevamos a la práctica es algo muy diferente. Así que no existe eso de bienes públicos. La realidad nos habla de algo diferente. Incoherencia. Cuando el Señor Jesucristo nos enseñaba acerca de la responsabilidad personal mientras espera el segundo retorno del Señor, en el Mateo 25 tenemos la llamada parábola de los talentos. Y cuando miramos la parábola no está hablando de los dones espirituales como algunos han llegado a interpretar. Tampoco se está hablando de inteligencia o qué sé yo, de perspicacia, de ingenio, de listeza, sino que cuando se habla de talentos se está hablando de un valor monetario. Cuando dice que a uno se le dio 5 talentos, al otro se le dio 2 talentos y al otro se le dio 1 talento, no dice que se le dieron dones, 5 dones espirituales, 2 dones espirituales, o se le dio 5 gramos de inteligencia. No, se le dio dinero contante y sonante. El talento es una medida monetaria. Y lo interesante del cuadro, aunque si bien es cierto que el propósito del ejemplo, la parábola, es enseñarnos de la responsabilidad de administrar el tiempo que tenemos en la tierra antes de la venida de Jesucristo, pero la parábola, que por supuesto si es algo inmoral, Jesús no usaría algo inmoral para enseñarnos un principio moral o ético. Y en la parábola, encontramos que el que produce más, la persona que ha sido responsable, que ha trabajado a conciencia con lo que el Señor que le dio el dinero para administrar, lo usa como corresponde, entonces después de haber trabajado en forma consciente y responsable, recibe más, y no solamente eso, pero recibe el elogio
por el esfuerzo y la dedicación que ha manifestado. El que no trabajó no es premiado. No vemos que se le da un aplauso. La persona que no produce no es victimizada diciendo, bueno, pobre hombre, estuvo en desventaja o desigualdad con los bienes concedidos a los otros, porque si él hubiese tenido a lo mejor 5 hubiese podido producir algo, pero se le dio 1, ¿cómo iba a poder hacer eso? Hay una desventaja, hay una desigualdad, hay una injusticia social. No. Lo que hizo el Señor es darle según la capacidad o el mérito de cada persona. Al que podía ministrar 5 le dio 5, al que podía ministrar 2 le dio 2, y al que podía ministrar 1 se le dio 1. A todos se le dio la oportunidad de poder hacer algo. Lo que pasa es que según la capacidad de cada uno se le dio a uno más y a otro menos. Es decir, el hombre no era un tonto, no le iba a dar a un mono una navaja y una escopeta. Entonces le está dando a cada uno según su capacidad. Usted no le va a dar un bisturí y un quirófano a un mecánico, no porque el mecánico sea una persona subhumana, sino simplemente porque el mecánico no puede entrar a un quirófano a operar a una persona. Le vamos a entregar ese quirófano y el bisturí a una persona capacitada para hacer el trabajo. Y en la sociedad se le da la oportunidad de trabajo al mecánico, que será un taller con las herramientas pertinentes para hacer su trabajo. A cada uno se le da según su capacidad. Acá el problema no es que había una desigualdad en cuanto a oportunidades, sino la irresponsabilidad de los que forman parte de la sociedad. Y es interesante porque no se recurre, por ejemplo, a la maquinaria del Estado para darle un trato igualitario al que recibió 1 con el que recibió 5. No, de ninguna manera. Sufrió las consecuencias por haber sido una persona que no le interesó el esfuerzo. Hoy yo noto personas que, por ejemplo, en la sociedad tienen la oportunidad de ir a estudiar, hacerse una carrera para salir adelante, pero no, a ellos les gusta ir al baile, tomarse la cerveza, tirarse panza para arriba, como nos dice el proverbio, el hombre que es un holgazán. Y claro, se le van los años de la juventud, se divirtió, ¿no es cierto?, para todos lados haciendo las mil y unas. Y está el otro joven que dijo, no, yo voy a trabajar y me voy a quemar por horas estudiando. Y ese joven estudia, trabaja, invierte. Y resulta que después de 17 años de estudio sale de la universidad, encuentra un buen trabajo y entonces el hombre produce y gana. El otro que quiso pasarse la vida de diversión, después termina ganando y trabajando lo mejor como empleado de este que se rompió el alma. ¿Vamos a darle el mismo trato a aquella persona que esta? Es un absurdo. Bueno, el socialismo promueve que sí, que tienen que ser todos iguales. No. Cuando Pablo le escribió a los tesalonicenses, en la segunda carta, en el capítulo 3, versos 10 al 12, miren lo que dice el apóstol Pablo. Esto no me lo invento yo, esto lo dice Pablo. Dice, porque también, cuando estábamos con vosotros, ahora no estaban, pero cuando se ve que Pablo estuvo allí enseñando, y dice, os ordenábamos. Ojo con esto. No es que Pablo sugería, bueno, mire, yo tengo esta opinión. No, esto es una orden. Una orden apostólica. Dice, nosotros les ordenábamos, ¿qué cosa? Esto. Si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Qué tal? Si una persona no quiere trabajar, no se quiere esforzar, pase hambre, mi querido. No hagamos responsable al resto de la sociedad, porque a mí no me gusta trabajar o esforzarme o hacer algo, de echarle la culpa a la sociedad o al sistema. El problema no es el sistema, el problema soy yo, que soy un haragán. Qué ironía, porque dentro de la iglesia había personas que se tiraron a vivos y no quisieron hacer más nada, largaron los trabajos, qué sé yo. Y dice entonces, Pablo, les ordenamos, si alguno no trabaja, tampoco coma. ¿Por qué Pablo dijo semejante cosa que si hoy se dice esto en la sociedad, lo linchan a uno? Esto no es palabra prohibida, no se puede decir esto. Pero eso es lo que está diciendo Pablo. La pregunta es, ¿por qué decía esto Pablo? Bueno, dice, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno.
En nuestro continente yo a veces veo por televisión las manifestaciones en la calle de unos mocosos que están todos los días tirando piedras, robando televisores, asaltando cosas, qué sé yo. Y digo, pero esta gente no trabaja. Salen todos los días a hacer manifestaciones. ¿De qué vive esta gente? Del Estado. Algunos están trabajando. Y entonces el Estado viene y les cobra impuestos a aquellos que están trabajando y luego le dan los subsidios a estos que no trabajan para romper todo, tirar piedras y hacer un desastre. Supuestamente están haciendo todo eso en beneficio de la sociedad. Vamos, eso es lo que nos dicen desde los micrófonos. La realidad es distinta. Entonces, Pablo la tenía clara. Había en la iglesia personas que hicieron lo que hacen estas personas. Se empezaron a revolucionar, dejaron de trabajar y vivían a costilla, eran parásitos de los otros, se metían adentro de las casas, iban a comer gratis, total. Tenemos que amar, tenemos que ayudar, tenemos que alimentar al pobre, y entonces estos se hacían pasar por pobres para vivir de esa manera. Pablo dice, eso es vivir desordenadamente, por eso les ordenamos, el que no trabaja no coma. Cuando el Señor Jesucristo predicó el Sermón del Monte, en el capítulo 5, verso 17, dijo, no penséis que he venido para abrogar, eso quiere decir suspender o dejar sin efecto, abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y entonces nos preguntamos, bueno, ¿qué dice la ley acerca de la propiedad? Porque si Cristo es socialista, la propiedad es de nadie y es de todos. Bueno, Jesús dice, vine para cumplir la ley. Bueno, ¿qué es lo que dice la ley? Y bueno, la ley nos dice, en el caso del 7º mandamiento, no hurtarás. Hurtar quiere decir quitar a una persona su bien privado con propósitos de lucro y se hace en una manera no violenta o sin coerción. Entonces, cuando se habla de no hurtar, está dando por sentado que hay una persona que es dueño de esa propiedad. Así que, ¿cómo puede ser que digamos que las escrituras son socialistas cuando la misma Biblia está dándonos a entender que existe la propiedad privada y nos está diciendo no toques, no vayas a hurtar lo que es de otro? No solamente eso, pero en el 7º mandamiento dice no codiciarás la casa de tu prójimo. Quiere decir que el otro tiene una propiedad privada. Dice, no vas a querer desear o tener lo que es del otro. Procura tú trabajar para obtener algo como el otro, pero no lo codicies. Y no solamente uno puede decir, bueno, pero es la casa, ¿no es cierto? No, no solamente la casa, pero dice, ni su buey. El buey era el tractor que se utilizaba para trabajar el campo. Eso quiere decir que la casa implica no solamente la vivienda donde está la persona, sino el campo que es trabajado por el buey, que araba la tierra para ser cultivada. Dice entonces, no vas a codiciar su propiedad, no vas a codiciar las herramientas que utiliza para cuidar la propiedad y producir la tierra donde está la propiedad de este señor, ni su asno, que es el medio de transporte de aquel entonces, ni cosa alguna de tu prójimo. Todo eso, dice, implica la propiedad privada, que la gente tiene posesión de cosas que no le pertenece al otro. Y dice entonces, no lo hurtes, no lo codicies. Los socialistas dicen que en tal caso, en una sociedad socialista, la persona no tiene la tierra porque pertenece al Estado. Acá se nos está diciendo entonces que esas propiedades de ese señor a quien se le hurta, que es codiciado, bueno, no es propiedad del Estado de Israel. Las tierras que se repartieron cuando entraron en Canaán no era tierra del Estado. Por lo pronto la tierra era de Dios y se las dio a ellos para que la administren. Y entonces, ¿qué hicieron? Se repartió según cada tribu, las tribus repartieron por familias, las familias trabajaban la tierra y no podían venir y decir, bueno, esto es de todos, te vamos a cobrar impuestos y te vamos a sacar todo. No, señor, cada familia tenía su tierra, su propiedad privada. Abraham tenía propiedad privada. Lázaro y sus hermanas tenían propiedad privada. Tenían la casa donde se quedaba a reposar el Señor Jesucristo cuando estaba de tránsito.
Pedro tenía una propiedad privada, llegó Jesucristo y sanó a la suegra de Pedro en su casa. Tenemos a Filemón también que tenía propiedad privada. Jesús tenía propiedad privada. Él tenía un taller de carpintería donde trabajó hasta que entró en el ministerio público. Tenía propiedad privada. ¿Cómo es posible que podamos conciliar lo que nos dicen las Escrituras con las ideas socialistas? Es un sinsentido, incoherencia. Ahora, ¿fueron los cristianos primitivos de ideología socialista entonces? No, de ninguna manera. Acá, ante todo, Lucas no escribió este libro o esta biografía de los apóstoles y cómo la iglesia iba creciendo con el propósito de relatar la implementación de un sistema político, social y económico ideal aquí en la tierra o en el Imperio Romano en aquel entonces. No nos dice Lucas que los apóstoles predicaban y estaban abocados a la tarea de fomentar y establecer una sociedad ideal o la sociedad utópica. Ellos siempre predicaron el Evangelio, predicaron la palabra de Dios y pusieron la mirada constantemente en el otro mundo y le pedían a la gente que ponga la vista en el otro mundo. Y tal es así que eventualmente el apóstol Pablo va a escribir a la iglesia y le va a decir a los creyentes, en el caso de Colosas, que lo vimos el otro día en el capítulo 3, verso 2, dice, poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. No lucharon contra la diferencia de clases en la sociedad. Y ciertamente que había diferencias marcadas de clases en el Imperio Romano y en la sociedad judía también. Sí, enseñaron que debe haber discriminación dentro de la familia cristiana, pero eso es dentro en la iglesia, pero no en relación a cómo se manejaba la sociedad en aquel entonces. Ellos no enseñaron semejante cosa. Ni siquiera se hicieron una sola nota de protesta contra el gobierno de Roma denunciando o incitando a una revolución social de los trabajadores para cambiar el sistema. En el capítulo 2 de Hechos, Lucas está relatando los resultados de la primera predicación de Pedro. Ahí en el verso 41 dice, así que los que recibieron su palabra, es decir, la predicación de Pedro, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. ¿De qué habló Pedro? Porque si le creyeron, bueno, la pregunta es ¿de qué habló? Bueno, usted ahora agarre la Biblia y léase, pare el video y léase todo el capítulo 2, ahí tiene el discurso de Pedro. Ahora, por amor a la brevedad, voy a agarrar un versículo que sintetiza, a fin de cuentas, el corazón del mensaje de Pedro. Y dice en el versículo 36, sepa, pues, o por lo tanto, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Se dan cuenta? Así que ese era el mensaje. Dios hizo al Señor Jesucristo el Salvador, el Señor y el Cristo, el ungido de Dios. Y bueno, una vez que esta gente ingresa entonces a ese sector, a esa nueva sociedad, al pueblo de Dios, ahora, ¿qué hace esta gente? ¿Qué es lo que hizo esta gente, estos 3.000 que se convirtieron? Bueno, verso 42 nos dice que perseveraron en la doctrina de los apóstoles. No dice que perseveraban en las ideologías de fuera del cristianismo. Y ciertamente había ideologías en Roma, muchas de ellas habían sido heredadas de la cultura helénica, con otras ideas propias de la cultura latina, y en fin, había un montón, estaban los que pensaban los judíos. No era un asunto de traer o importar las ideologías del mundo, de pensadores que nada tienen que ver con la palabra de Dios. No, Señor, dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Perseveraban dice el verso 42, en la comunión unos con otros. Pero la comunión no era con toda la sociedad, sino la comunión entre los creyentes que aceptaban el Evangelio.
perseveraban en compartir los alimentos, no con toda la sociedad, como si estuviésemos hablando de comunismo, socialismo. No, compartían el pan con los creyentes que se convirtieron al Evangelio. Y luego perseveraban en las oraciones. Es decir, acá estamos hablando del aspecto sacerdotal de la iglesia, de los creyentes. Doblar las rodillas, como dice Pablo, para orar por los dirigentes, por la sociedad, para que pueda ser predicado el Evangelio y la gente pueda ser transformada. Y a gente transformada, dijimos el otro día, sociedad transformada. Acá la palabra clave en este versículo es perseveraron. Y cuidado porque se trata de un participio. Para no complicarles mucho la cosa, un participio necesita para hacer sentido de un verbo principal. Para no meterlos en la gramática. La pregunta es, ¿cuál es el verbo principal que regula este participio? Bueno, está en el versículo 41 cuando dice allí, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Entonces, habiéndose añadido, perseveraban en estas cosas que menciona el versículo 42. Se añadieron. Ojo con esto, porque también este verbo es muy interesante, porque la voz, cuando leemos el texto, vemos que la voz parece ser activa. Es más, está traducido con voz activa. Es decir, que decidieron ellos añadirse a la iglesia. Ellos tomaron la iniciativa de formar parte del pueblo de Dios. Sin embargo, aunque la primera lectura da esa idea, en realidad en el original la voz es pasiva. O sea que no es que ellos se añadieron, sino que fueron añadidos. Y tal es así que Lucas nos va a dejar ese asunto claro al final de esta sección en el verso 47, donde dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así que, cuidado, cuando en el verso 41 dice, se añadían, eran añadidos por causa de la obra que Dios hacía, que era el Señor el que los estaba trayendo a la iglesia. Y noten que inclusive es específico, no a toda la sociedad, sino a los que habían de ser salvos. No los que fueron, sino los que habían de ser. Acá hay un programa, hay un propósito que viene de antemano. Nada se dice acá de, perseverar en una revolución social, política y económica con el fin de liberar a los llamados proletariado, que por cierto no es una palabra acuñada por Marx. La palabra proletarii es la palabra latina que se utilizaba en Roma en estos tiempos para describir la clase más baja de la sociedad. Eventualmente, Marx escogió esta palabra para referirse al sector de los trabajadores, le llamó el proletariado, así que no es una palabra acuñada por Marx. Ahora, en el verso 45 dice, y esto es lo que muchos dicen, que acá tenemos lo que es la doctrina socialista y o comunista para muchos. Dicen así porque en el verso 45 nos dice, y vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Pero acá hay que parar un poco y tomar en cuenta algunos detalles. En primer lugar, lo que dice allí en ese versículo, el tiempo del verbo es imperfecto. ¿Qué quiere decir esto? Para muchos ya se nos escapó la gramática. Bueno, fenómeno. El tiempo imperfecto habla de una acción que dura un tiempito. Es algo que se hizo en un momento dado en el pasado y terminó en el pasado. Si se estuviese hablando de algo continuo, se usaría el tiempo perfecto. Pero en este caso el tiempo es imperfecto. En otras palabras, no fue algo permanente. Esto es algo que se hizo por un momento, no una práctica constante. Y la razón del por qué vendían todas las cosas para ayudar era porque estaban motivados por la convicción de que el Señor Jesucristo vendría inmediatamente. En cualquier momento venía Jesús y decían, bueno, pero ¿para qué nos vamos a quedar con todo esto si al fin del cabo no vamos a poder hacer negocios? Vendamos todos y preparémonos porque el Señor viene por nosotros. Eventualmente Pablo tuvo que escribir a las iglesias
que paren con ese asunto porque el Señor Jesucristo todavía no venía, había que predicar el Evangelio a todas las naciones. Y claro, quiere decir que esta práctica no continuó, no fue una constante, fue algo del momento. Y no solamente eso, pero no lo hicieron todos. Cuando nosotros leemos allí vendían sus propiedades, le metemos la palabra todos vendían. No, no era todos. Bueno, ¿cómo lo sé eso? Bueno, mira verso 46. No leamos un versículo para reforzar una ideología de afuera de la Biblia. El verso 46 dice, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Así que hubo gente que tenía sus casas y abrían las puertas para recibir a las personas donde se comía el pan. No era que la gente vendió todo y ¿qué se creen? ¿Que vivieron los cristianos primitivos a la intemperie? ¿Ustedes piensan que había planes sociales para sostener Roma a esas personas? Les importaba ni medio Roma a los cristianos, los judíos menos. Que los cristianos vivían en una cueva, a campo abierto, todos los que se convertían. Estas 3.000 personas, ¿piensan ustedes que se dedicaron a vivir afuera, acostados en el pasto, con mujeres, hijos, viejos, todo el mundo? Pero es una estupidez pensar de esa manera. Y fíjense en que en el contexto la gente tenía casas donde recibían a las personas que estaban en necesidad. Así que algunos todavía conservaron sus propiedades y recibían a la gente. Cuando vamos al capítulo 4, nos dice en el verso 34 y 35, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Quiero que tomen nota que en el verso 34 dice todos los que poseían heredado casa. No, está en plural. Los que poseían heredades o casas, gente que tenía plata, gente que del sector de la sociedad que estaban forrados, tenían inversiones. No es que todo el mundo se despojaba de los bienes y pasaban a ser del Estado y el Estado repartía a la sociedad. No es eso no está en el texto bíblico. Los que tenían propiedades vendían algunas de esas propiedades y entonces dice que lo traían a los pies de los apóstoles para poder ayudar a la gente necesitada del pueblo de Dios, del pueblo cristiano que se estaba convirtiendo, no a toda la sociedad. Ahora, los bienes, noten ustedes que, otra vez, cuando la gente vendía sus propiedades para traer el precio a los apóstoles, a la gente que manejaba las cosas, era un acto voluntario, no era por obligación que la máquina del Estado decía, bueno, ustedes tienen que vender eso y lo tienen que traer acá porque nosotros lo vamos a distribuir al resto de la sociedad. No, señor. Ellos decidieron de su propia voluntad vender sus bienes para poder asistir a otros. Lo que promueve el socialismo o el comunismo es que el Estado demanda de que la gente se deshaga de sus propiedades para repartir esas propiedades con otros. Y eso no es lo que vemos en la iglesia primitiva, en este relato de Lucas. No es un impuesto. Y por otro lado, no fue algo permanente, se hizo por un tiempo para ayudar a una necesidad específica. Pero no es que la iglesia primitiva vendió todo y vivían en la mayor de las miserias. Así que los bienes, que eran bienes privados, no públicos, no eran propiedad de la colectividad o de la comuna cristiana. No eran entregados al Estado, tampoco, sino a los apóstoles, que irónicamente, miren ustedes, se lo entregaban a los apóstoles justamente cuando el comunismo está totalmente en contra del sector religioso de la sociedad. En el incidente que tenemos en el capítulo 5 de Ananías y Zafira, por ejemplo, Pedro le dice en el verso 4 a esta gente que le reprende, ¿no? Y dice, reprendiendo a la mujer, dice, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, verso 3 dice, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? ¿No era tuya de todas maneras? Y vendida, el resultado, el precio, dice, ¿no estaba en tu poder?
¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. ¿Qué es lo que está diciendo Pedro? Le está diciendo, decime una cosa, ¿la propiedad quién te la pidió? ¿No era tuyo todo eso que tenías? Y si lo vendiste y te dieron la plata, ¿quién te pidió la plata? ¿No es tuyo el capital que produjo esa propiedad, esa inversión que tenías? Entonces, ¿por qué mentiste? No está criticando el hecho de que vendió la propiedad o no la vendió, sino el hecho de que dijo a toda la gente, vendí todo lo que tengo y le estoy entregando a todas las personas, y se estaba mintiendo, se había quedado con la mitad, no quería soltar. En fin, ahí estaba el pecado. No en el hecho de que se le impuso a esta persona que vendiera todo. Pedro dice, nadie te pidió todo esto. Así que la mujer tenía propiedad, hizo un negocio vendiendo la propiedad, tenía dinero contante y sonante, y Pedro dice, está bien, ahí no está el problema está en la mentira. Cuando habla de repartir los bienes, entonces, no fue repartir los bienes al resto de la sociedad, sino a los que formaban parte de la iglesia cristiana acá. Hermano querido, mira, si tú ves en este pasaje bíblico comunismo, socialismo, la verdad tienes un grave problema de interpretación y mejor cierra la boca y no le enseñes la Biblia a nadie porque no tienes la autoridad y no tienes la capacidad de enseñar algo porque estás haciendo un desastre con la Biblia. Te estás amoldando a la manera de pensar de este siglo y no te estás amoldando a la palabra de Dios. No podemos mezclar las ideas del socialismo o el comunismo, que es más extremo, con lo que enseña las Escrituras. No tenemos ningún tipo de respaldo bíblico para poder avalar estas ideologías que son de los hombres. ¿Aprendemos algo de todo esto? Aprendemos, por ejemplo, la necesidad urgente de venir a los pies de Cristo Jesús. Verso 36 del capítulo 2 dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles varones, hermanos, ¿qué haremos? Y bueno, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu. La necesidad urgente que tiene la sociedad de hoy de renunciar a estas ideologías y de venir corriendo y echarse a los pies del bendito Salvador para el perdón de sus pecados. Eso es lo que aprendemos. Tenemos que venir hoy a los pies de Cristo Jesús. Ese es el llamado del Evangelio. Acá no hay socialismo, no hay comunismo. Acá lo que hay es un llamado desesperado a la sociedad de hoy, a todas las sociedades de la historia, a venir a los pies del bendito Salvador. Los políticos no nos van a salvar. Las ideologías del mundo no nos van a salvar. Las economías no nos van a salvar. El único nombre que nos da salvación es Cristo Jesús nuestro Señor. Así que lo que sacamos de este incidente no es un patrón de sociedad, de utopía socialista o el comunismo. No, Señor, lo que tenemos acá es un llamado también a nosotros de venir a los pies de ese Señor y Cristo para el perdón de nuestros pecados. Y luego de haber venido a los pies de Cristo, perseverar, ser constantes en nuestra fe. Dice este hombre en el verso 42, perseverantes en la doctrina de los apóstoles. No perseverar en las filosofías de hombres que odiaron a Dios y siguen odiando a Dios y a su Cristo. De tratar de meter ideologías de los hombres para construir la sociedad ideal en este mundo. Pero una sociedad construida en el pecado, dándole la espalda a Dios, dándole la espalda al Cristo de Dios. Perseverantes en la comunión, verso 42. Nos dice este hombre que no solamente perseveraban en la doctrina de los apóstoles, sino en la comunión unos con otros. Lo mismo tenemos en el verso 46. Perseveraban en la solidaridad mutua entre los creyentes. Otra vez, ahí lo tienen en el verso 42 y verso 46. Perseverantes en doblar las rodillas y orar a Dios. Eso es lo que hizo esta gente, verso 42. Perseverantes en la alabanza, versículo 47. ¿Qué tiene que ver los incrédulos y las ideologías del mundo con estas cosas? Así que
Si hay algo que aprendemos de este texto es, 1, venir corriendo a los pies de Cristo para el perdón de nuestros pecados, y número 2, ser constantes y coherentes, pero en la doctrina de los apóstoles, ayudándonos unos a otros, doblando rodillas y alabando a ese bendito Dios y Salvador de nuestras vidas. En ningún momento se hace acá un llamado a una lucha revolucionaria. Perseverar en establecer en este mundo una sociedad ideal. No lo vemos eso. Dios se va a hacer cargo de semejante cosa. A Él le corresponde la misión de establecer una sociedad justa y equitativa. El comunismo es responsable, como indiqué la vez pasada, de más de 100 millones de víctimas que no estuvieron de acuerdo con sus ideas en menos de un siglo. Muchos le llaman a esto propaganda norteamericana, pero vamos, eso manifiesta el mayor de los cinismos. La historia cuenta claramente los desastres que se hicieron con este sistema. Los países que abrazaron el socialismo democrático fracasan dándoles al papá Estado, por decirlo de una manera, el control de nuestras vidas, el control de nuestros hijos, nuestra educación, nuestros bienes, para enriquecer y alimentar al sector privilegiado de la sociedad que es la casta política. Los que nos gobiernan, lo que llaman hoy Estado, enriquecer y alimentar a ese sector, a esa élite de gente que es el sector político. El resto va empobreciendo bajo el peso de elevadas cargas fiscales que son los que sostienen este sistema parasital dentro de la sociedad. Los cristianos bíblicos nunca fueron responsables de matar en forma sistemática generaciones enteras. Al contrario, los cristianos más bien dieron su vida para poder predicar la vida al resto de la sociedad sin Cristo. Los cristianos no necesitan y no deberían, francamente, amalgamar o mezclar su fe con doctrinas mundanas como el comunismo o el socialismo, sino que deberían perseverar en la doctrina del amor y el sacrificio al lado de nuestro bendito Salvador, pensando en la vida y la vida eterna, la otra vida, no la vida en este mundo. El Señor dijo, ¿de qué te sirve ganar el mundo y perder tu alma en el infierno? No existe, bíblicamente hablando, el cristianismo socialista. Quizás hay personas que abrazan eso, pero no eres coherente. No existe como doctrina consecuente con las Escrituras un socialismo cristiano o cristianismo comunista. No puede ser. Son dos conceptos que se polarizan el uno al otro, van en dirección completamente opuesta. Estamos haciendo cosas que no está bien, no somos coherentes. Debemos volver a las bases bíblicas. Los cristianos debemos renunciar a las ideologías que promueve el mundo y la sociedad contemporánea, que llaman progresismo, y volver otra vez y ser permanentes o perseverantes en la doctrina bendita de los apóstoles que recibieron de Cristo Jesús y perseverar en eso. No dar el brazo a torcer, no comprometer nuestras doctrinas. Necesitamos predicar a Jesucristo, el único en quien tenemos verdadera salvación y vida eterna. Esta sociedad no la van a salvar las ideologías humanas de hombres caídos, no la van a salvar economías que prosperen, tal vez podamos comer mejor, pero no nos van a salvar. Con todas esas ideologías, si nosotros no venimos a los pies de Jesucristo, nuestras almas están comprometidas el resto de la eternidad. A eso apuntaba Lucas, a eso apuntó la predicación apostólica, y eso es lo que abrazaron la iglesia primitiva. No abrazaron socialismo, no abrazaron comunismo. Ellos abrazaron a Cristo Jesús, Señor y Salvador. Y eso es lo que necesitamos, no solo los cristianos, sino la sociedad toda en el siglo XXI. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te rogamos, por favor, que la apliques a cada una de nuestras vidas y nos ayudes a volver a reorientar a la gente a las Escrituras, mirando, no tratando de meter las ideas de afuera del mundo, sino tratar de extraer las ideas de ella, de la mente de Dios, y aplicarlas a cada una de nuestras vidas. Ayúdanos a ser cristianos genuinos y no mezclar cristianismo con otras cosas. Si hay alguien que no te conoce, te imploro, Señor, que a través de este mensaje
le hagas recapacitar y venga a los pies del bendito Salvador. Y nosotros que somos cristianos, Señor, que seamos perseverantes en la doctrina de los apóstoles y que sea de manifestar con actos concretos. Y que no terminemos actuando como actúan los paganos con sus ideologías anti Dios y anti Cristo. Ayúdanos, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.